El karma le llegó pronto a la oposición, principalmente a una de sus principales líderes, pero eso no es todo, también hay información importante porque aparentemente pues hay cuentas pendientes con varios panistas. Morena le debería favores a algunos panistas. Hoy está en el ojo del huracán Laida Sansores tras su más reciente adquisición. Vamos a hablar de todo esto, pero Lili Téllez le llama a Claudia Sheinbaum secretaria, sí, con esa misoginia. Lili Téllez pretende insultar a la presidenta de México, ¿y saben para qué? Para salir en defensa nada más y nada menos que del primer ministro canadiense. Nada más que avísenle a Lili Téllez que en Chicago acaban de decomisar media tonelada de sustancias ilegales procedentes de Ontario, Canadá, por ejemplo. Ahí están, los que decían que no había que compararnos con México porque es insultante. Lili Téllez dice, en efecto, no nos comparamos, dice, con Canadá, porque Canadá es mejor, dice la vendepatrias que se pone de tapete. Bueno, habría que recordarle a Lili Téllez que el karma le llegó bastante pronto, porque incluso en Argentina llega la noticia de la aprobación increíble e impresionante que tiene Claudia Sheinbaum en México, y de la excelente gestión que lleva su gobierno sin una oposición que siquiera le haga cosquillas y mucho menos una oposición representada por Lili Téllez. Mientras tanto, el líder que hoy tiene Lili Téllez y los panistas, Justin Trudeau, es humillado en cadena nacional por ponerse de tapete ante Donald Trump. Te voy a mostrar este video y mientras a Donald Trump y a Justin Trudeau los exhiben, a Claudia Sheinbaum la reconocen incluso en España. Diferente a lo que hacemos en Europa, en el que vamos al choque sin tener nada atrás. Notan que lo que México, lo que Claudia Sheinbaum está expresando en en estas declaraciones, es precisamente la... Notan que frente a lo que vemos... Así las cosas y más datos duros para Lili Téllez para ver si con eso tiene suficiente o le hace falta más a la senadora plurinominal de Acción Nacional. Apareció nada más y nada menos que Nora Rubalcaba Gámez para poner en su lugar a Lili Téllez, pero la puso en su lugar bien y bonito, ¿eh? Tan es así que la senadora no pudo ni meter las manos. Senadora Téllez García. Adelante, insisto, senadora, con el cargo. Pero qué talante de los senadores de Acción Nacional. Te voy a mostrar la arrastrada que le pusieron a Lili Téllez completamente en vivo, pero también tenemos que hablar de un tema que está dando vueltas y que está causando pues mucha indignación y también mucha molestia en las filas morenistas. Laida Sansores anunció el día de ayer por la noche que acababa de nombrar a Luis Lavalle Mauri como nuevo secretario de Desarrollo Económico, sí, el mismo expanista que recientemente salió de prisión por haber sido acusado de recibir sobornos. Quiero que me escribas en los comentarios qué opinas tú de la reciente adquisición de Laida Sansores a su gobierno en Campeche. Un panista del círculo de amigos calderonistas, ese es pues el senador Jorge Luis Lavalle, quien ahora incorpora a Laida Sansores a sus filas. ¿Será que se están reclutando panistas en Morena? ¿Para qué? No lo sabemos. Escríbeme aquí en los comentarios qué opinas tú de estas adquisiciones. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue haciendo su trabajo. Omar García Harfuch se va a establecer en Sinaloa durante un tiempo para incrementar los resultados en materia de seguridad. Se anuncia también que ya viene el incremento al salario mínimo y muchas más buenas noticias que está dando la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional, mientras que la derecha mexicana enfurece. Otro enfurecido que te voy a mostrar en unos momentos es Ciro Gómez Leiva, que perdió el control por completo, completamente en vivo en su programa, en contra de Epigmenio Ibarra. Ciro Gómez Leiva se mostró completamente fuera de sí por haber malinterpretado una nota que publicó Epigmenio Ibarra. Esto y más información en unos momentos. Dale like al video, comparte, déjame tus comentarios. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo a nivel nacional? Yo soy Yasira Handal, comenzamos. El karma le ha llegado bastante pronto a la oposición, a la derecha mexicana que sigue sin entender absolutamente nada y tan no lo entienden que siguen poniendo como principales liderazgos a los personajes más detestables, más soberbios y más egocéntricos que podamos tener. Entre ellos destaca
Lili Téllez, por supuesto. Lili Téllez, que siendo legisladora chapulina en Acción Nacional, se perfilaba, según ella, para ser candidata a la presidencia de la República. Bueno, en Sonora no alcanzó más que 300,000 votos, imagínense, si la hubieran puesto para candidata presidencial. Bueno, pues ahora, como senadora plurinominal, sigue haciendo exactamente el mismo circo para el que fue contratada por Marco Cortés. Lili Téllez se lanza en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y la llama secretaria con tremenda misoginia. País democrático. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Y es que hay que reconocer que tiene razón. México y Canadá no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Fíjense lo que dice Lili Téllez, que primero se pone de tapete. Dice que en efecto no es comparable México y Canadá porque México es representado por los complejos de la secretaria Claudia, porque así ha decidido llamarle Lili Téllez a su presidenta. Le duele mucho a la senadora plurinominal reconocer que Claudia Sheinbaum es su presidenta. Y encima lo hace para defender nada más y nada menos que al primer ministro de Canadá, que hoy está haciendo la burla internacional por haberse puesto de tapete ante Donald Trump y haber regresado a su país sin ningún resultado. Lili Téllez no se enteró del ridículo que está haciendo el primer ministro de Canadá, al que ella viene a defender todo con tal de oponerse a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente, una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina, y con Morena pasó a ser un país más del montón, de los atrasados. No hay ningún país democrático en el mundo que vea con confianza ni amistad a un país como México, capturado por un régimen que no cree en la libertad como el de Morena, por un régimen que destruyó el sistema republicano. Todo eso hizo Morena, según Lili Téllez, y dice, no hay un país que reconozca lo que está haciendo México por antidemocrático, porque Claudia es una secretaria. Bueno, los argumentos bastante vacíos de Lili Téllez, y mientras que ella alega que no somos comparables con Canadá, porque en México abunda la inseguridad y abunda la delincuencia, pues déjenme avisarle a la señora Lili Téllez que recientemente en Chicago, de último momento se dio a conocer esta noticia, acaban de decomisar media tonelada de sustancias ilegales provenientes de Ontario, Canadá. Decía el ministro canadiense, compararnos con México es insultante, pues sí, no se equivocó, tiene razón. ¿Cómo pueden compararnos con esta gente tan hipócrita? A menos que quiera compararse con Lili Téllez, ahí sí me parece que Lili Téllez les viene ganando. Y mientras Lili Téllez dice que ninguna democracia reconoce a México como un buen país, pues déjenme decirle a Lili Téllez y ponerle un buen calladón de boca a la senadora plurinominal, recordándole que uno de los países que ella reconoce como democráticos con un gran presidente, están alabando a Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de Argentina. También de la política en México, de la flamante presidenta Claudia Sheinbaum, allí la vemos en imágenes, y justamente de su imagen positiva, porque a 2 meses de haber asumido el cargo, el 78,8% de los mexicanos valora de manera positiva, como muy bueno o como bueno, el desempeño de la presidenta, según reveló el más reciente sondeo divulgado. La flamante presidenta Claudia Sheinbaum, le dicen en Argentina, a quien Lili Téllez ha decidido llamar la secretaria. Bueno, habría que decirte, Lili Téllez, aquí la única secretaria eres tú. Perdón que lo diga así, pero claramente tú, Lili Téllez, has decidido servir a los intereses de Marco Cortés, a los intereses de la ultraderecha mexicana. Tú, Lili Téllez, evidentemente solamente haces toma de la tribuna
porque para eso te contrataron. Te contrataron para poder despotricar, porque no te da vergüenza subirte ahí y decir una sarta de mentiras sin argumentos, porque no te da vergüenza ponerte a gritonear a lo tonto sin tener ninguna justificación, Lili Téllez. La única que está siguiendo las órdenes de alguien más eres tú. Tú porque te dieron una senaduría plurinominal porque no te alcanzaron los votos y te dieron la senaduría plurinominal para que pudieras utilizar toda tu misoginia en contra de Claudia Sheinbaum sin tener que enfrentarte a las consecuencias porque estás acostumbrada a hacerlo, Lili Téllez. ¿Quieres llamar a la presidenta Claudia Sheinbaum secretaria y no te das cuenta que la única que queda evidenciada como que está al servicio de los intereses de la ultraderecha mexicana, pues eres tú? Y mientras tú sales a defender a capa y espada a Justin Trudeau, déjame decirte que está siendo humillado en cadena nacional, a nivel internacional, por ponerse de tapete ante Donald Trump. Aquí está el video. Prime Minister Trudeau dinner on Friday night. The Canadian Prime Minister making his way down south to Palm Beach, Florida, after the announcement that President Trump was going to levy some 25% in taxes, tariffs, if changes didn't happen. Now, I want to read from this. Peter Doocy referenced it, some amazing detail, according to two people at that table who heard the discussion. President-elect Trump, while cordial and welcoming, was very direct when it came to what he wants from his counterpart to the north. Trump said to Trudeau, paraphrasing here, Canada has failed on the U.S. border, allowing large amounts of drugs and people across that border, illegal immigrants from more than 70 countries. But President Trump was even more animated when it came to the U.S. trade deficit with Canada, that he put at more than $100 billion. Incluso Donald Trump le propuso a Justin Trudeau a manera de broma, así entre comillas, pues que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, mientras que Lili Téllez no se dio cuenta, no se enteró y anda defendiendo al primer ministro de Canadá. ¿Quieres más, Lili Téllez? Mira, ahí tienes. ¿Quieres países democráticos que defiendan o que reconozcan el liderazgo de Claudia Sheinbaum? Ya te mostré Argentina, que es parte de la ultraderecha que tú defiendes. ¿Quieres otro? Está España. En España reconocen además la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al presidente electo Donald Trump. Mientras que en México, los prianistas vendepatrias como tú acusan a Claudia Sheinbaum de imprudente. En Europa, en Argentina, en China, la ven como una auténtica líder defensora de la soberanía. Y a ti, Lili Téllez, seguramente te ven como una payasa. 8 y 7 de la mañana, notan el tono, notan la dureza, pero a la vez esa mano tendida, notan que es completamente diferente a lo que hacemos en Europa, en el que vamos al choque sin tener nada atrás. Notan que lo que México, lo que Claudia Sheinbaum está expresando en este total, en estas declaraciones, es precisamente la fortaleza de México. ¿Notan que frente a lo que vemos en von der Leyen o en el conjunto europeo, lo que México está poniendo encima de la mesa es: somos un país al que nos tienes que respetar? Queremos hacer negocios contigo, pero no queremos hacerlos a cualquier precio y no queremos que nos faltes el respeto. ¿Notan el tono completamente distinto en el que esto es una lección de diplomacia de Claudia Sheinbaum a los europeos? Ahí está. Así es como ven a la presidenta Claudia Sheinbaum en el extranjero, mientras que a Lili Téllez se le retuercen las tripas del coraje porque su nuevo líder, Justin Trudeau, pues está en pésimos niveles de aprobación. Trudeau está en los mínimos de aprobación, amenazado por el 3er lugar, imagínense ustedes. Y ese es el nuevo líder de los panistas, el nuevo líder de la derecha mexicana. Querían que fuera Donald Trump el representante de la oposición en México y resulta que Donald Trump ya está haciendo alianzas con Claudia Sheinbaum. No les ha quedado más que irse un poquito más al norte y ahora rendirle pleitesía al primer ministro canadiense, que fue humillado por Donald Trump y que está siendo criticado a nivel internacional por ponerse de tapete en lugar de que los traidores a la patria prianistas defiendan la postura de su presidenta, porque aunque les duela, Claudia Sheinbaum es su presidenta. Saludos, Alfonso Lozada, Cairo Lex, gracias por apoyarme ya con la moderación. Igual Ángel Ortega, ultraderecha fracasada, Jenny Vázquez, ¿por qué no se va del país? Todo le molesta a Lili Téllez, todo le molesta a esa señora. Dice Francisco Villasencio, no sé ustedes,
Pero a mí se me hace que le damos mucha importancia a Lili Téllez, una mujer que es la burla del Senado e incluso de los panistas. Sí, en efecto, Lili Téllez es la burla a nivel nacional, pero mi querido Francisco Villasencio, como siempre se los digo, aquí le vamos a seguir dando difusión a las ridiculeces, a las tonterías, a la poca capacidad, no solamente argumentativa, sino a la poca capacidad de liderazgo que tienen los panistas y los priistas, principalmente personajes como Lili Téllez, que se las dan de muy sabiondos, de muy entrones, y a la hora de la hora, pues no les alcanza. No les alcanzan ni siquiera los votos como Lili Téllez, que terminó siendo plurinominal. La razón por la que le damos voz a personajes tan despreciables como Lili Téllez es en primera, para que no se olvide que los plurinominales están ahí nada más para cobrar el sueldo, calentar la silla y hacer el ridículo. La mayoría de ellos. En segundo lugar, para que no se olvide quiénes son realmente los prianistas, porque se podrán disfrazar de lo que quieran. Se podrán disfrazar de rosa, de defensores de la democracia, de la justicia, podrán decir que no son ni de izquierda ni de derecha, que van a salir a las calles ahora sí a juntarse con el pueblo, pero al final del día, quien los representa de cuerpo completo son personajes como Lili Téllez, por eso la ponemos y lo vamos a seguir haciendo. Gracias a José Peña, a Javier Bueno también, que ya nos empiezan a enviar superchats. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí colaborando. A la gente de Facebook también, que ya se está reportando. Dice, saludos hasta Córdoba, Veracruz, por favor, salúdame. Soy Julio César, un abrazo, César Ponce, gracias por apoyarnos. Esa Lili Téllez debe pedir que España la reciba ya, para que viva muy contenta, mira, como Calderón, como Salinas de Gortari, que ya regresó también a escena para quejarse que es un desempleado porque no tiene ni pensión. Dice Marta Miranda, el enemigo lo tenemos en casa y son los prianistas que desean lo peor para México, lo son. Te invito a que me sigas apoyando con tu like, que me sigas apoyando dejándome aquí tus comentarios y ya, si no es mucha molestia, compartir la transmisión para que lleguemos a más personas, porque esto apenas está comenzando, noticiosos. Esto apenas está arrancando. Dice Diego Escamilla, ya valió queso Sansores con ese corruptazo del PAN. Ahorita vamos a hablar del tema de Laida Sansores, porque sí, hay mucho que decir al respecto, pero antes vamos a ver cómo otra vez Lili Téllez quiso molestar a los morenistas. Lili Téllez se quiso hacer la muy digna, acusando que la reducción del presupuesto de seguridad, que la reducción del presupuesto de salud. Bueno, preparó su discurso, tuvo tiempo para analizar su pregunta y la senadora Nora Rubalcaba la puso en su lugar bien bonito y es imperdible la respuesta que le dieron a Lili Téllez y cómo la dejaron calladita en menos de 2 minutos. 1.5 millones de pesos al que usted orgullosamente pertenece. Lo que debemos decir es que no podemos mentirle al pueblo de México, porque allá en Aguascalientes les dicen que no hay medicinas, que no hay hospitales porque les quitaron el seguro popular. Lo único que quitaron fue la oportunidad de seguir haciendo negocios. Y los recursos subsisten. Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Ahí le van a quitar su ignorancia, que si lo suyo es mezquindad, sígalo destilando en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rubalcaba. Ha terminado, se han agotado. Un momento, perdón. Otra vez, espérense, porque no lo escucharon desde el principio, Senadora Téllez García. Adelante, Insisto, senadora Rubalcaba. Pero qué talante de los senadores de Acción Nacional, que destilan hipocresía, que destilan falsedad. Existía colusión de los gobiernos del PRI y del PAN con las mafias del crimen organizado. Si el día de hoy existe una estrategia nacional de seguridad, es precisamente para contrarrestar los efectos de esa política dañina que convirtieron e institucionalizaron como una política de Estado.
El humanismo mexicano que comenzó en 2018 tiene que ver con eliminar la corrupción, tiene que ver con eliminar a los intermediarios en el sector salud, tiene que ver con fortalecer las clínicas de medicina familiar, las farmacias y los hospitales que hoy, por ejemplo, en entidades como Aguascalientes siguen en manos aún del Partido Acción Nacional al que usted orgullosamente pertenece. Lo que debemos decir es que no podemos mentirle al pueblo de México, porque allá en Aguascalientes les dicen que no hay medicinas, que no hay hospitales porque les quitaron el seguro popular. Lo único que quitaron fue la oportunidad de seguir haciendo negocios. Y los recursos subsisten. Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Qué chulada cómo ponen en su lugar a Lili Téllez en menos de 2 minutos. Y si Lili Téllez todavía necesita más arrastradas y todavía necesita más información, el subsecretario de Hacienda explicó con peras y manzanas. Ya lo ha explicado en más de una ocasión. Pero si tú te topas a algún prianista como Lili Téllez, berrinchudo, encaprichado, que no entiende de razones, te va a servir mucho ver este video, en donde el subsecretario de Hacienda les explica claramente que no se redujo el presupuesto en esos rubros. Podrán engañar a sus seguidores porque no quieren investigar, porque les da flojera, porque están cegados por el odio que le tienen al movimiento de la 4T. Pero para su mala suerte, Lili Téllez y los prianistas no van a poder engañar, cuando menos, a 36 millones de mexicanos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de proyectos de gran escala que se han concluido básicamente durante el ejercicio 2024 y que en el ejercicio 2025 entran en el periodo de operación. Se les dotará de presupuesto de operación, por ejemplo, el Tren Maya, pero la escala del presupuesto ya es bastante distinta. Eso explica en buena parte, por ejemplo, la reducción en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual cargaba en sus hombros, digamos, en buena parte de la construcción y el presupuesto del Tren Maya. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura, en donde estaba el presupuesto para la ejecución del proyecto de Chapultepec, el cual también se concluye. Al concluirse el proyecto de Chapultepec, hay un ajuste natural en el presupuesto general de la Secretaría de Cultura, ¿no?, a la cual no se le afectarán los programas sustantivos de difusión. Otro de los ejemplos es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tenía varios hospitales en construcción. Estos hospitales han sido concluidos. El operador de los hospitales es el IMSS Bienestar. Los hospitales, una vez construidos, pasarán junto con el presupuesto de operación al IMSS Bienestar. Por eso vemos algunas caídas en algunas dependencias, como por ejemplo en salud, ¿no? Pero se debe básicamente a que el gasto de inversión, al concluirse los hospitales y pasarse al operador, sufre un ajuste natural. Ahí está explicado con manzanitas para los prianistas que, como Lili Téllez, no entienden de razones. Si a ti te llegan a preguntar, es que se redujo el presupuesto en salud, el presupuesto en cultura, se redujo el presupuesto en lo que tú quieras. Ahí está la explicación, es bastante sencilla, pero a una legisladora plurinominal como Lili Téllez, que nada más fue contratada para gritonear, pues no le alcanza el razonamiento. Noticiosos, tenemos que hablar de un tema que es bastante serio, que está rondando a través de las redes sociales desde el día de ayer y que está generando enojo e inconformidad también con mucha gente del movimiento de la transformación. Te voy a ir platicando y quiero que tú me vayas dejando tus comentarios al respecto. Estamos hablando, en efecto, de la nueva adquisición de Laida Sansores. La gobernadora de Campeche acaba de nombrar como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien fue acusado y encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta situación? En la foto se ve a la mandataria morenista junto al expanista sosteniendo el documento de su nombramiento. Lavalle Mauri sustituirá a Fernando Humberto Gamboa Rosas. Esta fotografía la compartió precisamente Laida Sansores.
El 11 de agosto del 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle habría recibido 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, una empresa implicada en sobornar a nivel internacional a muchos políticos. El dinero que habría recibido el ex legislador, según el director de Pemex, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría sido triangulado a través de diversas compañías junto con otros senadores del PAN y del PRI, por supuesto, a cambio de la aprobación de la reforma energética. Este señor, Jorge Luis Lavalle Mauri, aprobó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, aparentemente a cambio de mucho dinero. Los señalamientos de Lozoya implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios, entre ellos, evidentemente, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya estaba implicado en el caso, fue citado a declarar y ahí fue cuando Ricardo Anaya salió huyendo. ¿Por qué? Porque Jorge Luis Lavalle ya estaba en prisión. Porque le dio miedo a Ricardo Anaya. Por estos hechos, Lavalle, quien ahora forma parte del gabinete de Laida Sansores, fue internado en el reclusorio norte por órdenes del juez de control Marco Antonio Fuente Tapia. Permaneció encarcelado hasta el 16 de septiembre para llevar su proceso en libertad provisional. Es decir, no fue declarado inocente, sino que pues, le dieron una medida cautelar para que se fuera a llevar su proceso en libertad. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte fue quien le concedió modificar la medida cautelar a Lavalle, luego de que sus abogados argumentaron que su cliente tenía problemas de salud crónicos. O sea, insisto, no salió de prisión porque haya sido declarado inocente, porque haya mostrado pruebas de que no era culpable, tampoco ha sido ya oficialmente declarado culpable, evidentemente. Salió porque dijeron que estaba muy enfermo y tenía que llevar su proceso en libertad. Tan es así que a Lavalle Mauri se le ordenó portar un brazalete electrónico para ubicar, pues, dónde estaba, ¿no? Asimismo, se le solicitó la entrega de su pasaporte para que éste no pudiera salir del país. Otra medida que se le impuso fue el de presentarse cada 15 días en el reclusorio norte para firmar la medida cautelar. Y ahora, este señor que es acusado de recibir sobornos millonarios para aprobar una reforma, de recibir 25 millones de pesos y repartirlos entre los legisladores prianistas, va a ser el encargado nada más y nada menos que de la Secretaría de Desarrollo, ay, hasta se me traba la lengua, Chihuahua. Va a ser el encargado este señor de la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche. Háganme el reverendo favor. Me parece, sinceramente, que no hay mucho que agregar al tema. Me parece, honestamente, que si los gobernadores morenistas quieren incorporar a sus filas a los panistas, calderonistas de cuello colorado, de hueso colorado, pues miren, ahí está también, les falta Javier Lozano. Les falta incorporar o promocionar a Gil Suart para que sea ministro de la Corte. Tráiganse de una vez a Cabeza de Vaca de allá de donde se fue a huir, porque él sí tiene ficha roja, tiene una orden de aprehensión en su contra. Si no, a lo mejor ya también lo hubieran incluido. Vamos a ser muy claros con esta situación. Hay mucha gente en las filas de Morena que está, pues, muy molesto. Y encima quiero que vean esto, porque presuntamente dicen que esto que trae aquí Lavalle en la mano no es un reloj, sino su brazalete. Yo digo que es un reloj. Pero de que anda como en brazalete, pues anda con brazalete. Bueno, hay que decir una cosa que es bastante sencilla. Miren, mucha gente se querrá quedar callada y no decir absolutamente nada al respecto. Yo no. Los que estén en busca de hueso, que se queden callados y que traguen sapos. Aquí no, miren. Aquí estamos para decir lo que representa la mayoría del pueblo, la mayoría de la gente. Y me parece, y díganme ustedes, si no les parece a ustedes indignante, haber votado por un movimiento que iba a combatir a estos corruptos, por un movimiento que estuvo firme, que se sostuvo firme en contra de estos personajes. De verdad, Laida Sansores, gobernadora, lo digo con respeto, ¿usted piensa que la gente que votó por ustedes
está esperando que los ponga a estos presuntos delincuentes en secretarías. No, la gente está esperando que los pongan en la cárcel. La gente está necesitada de justicia, de ver resultados, de ver a estos corruptos en prisión pagando, al menos con cárcel, todo el dinero que se robaron. Están equivocados si piensan que la gente se va a quedar calladita y no se los va a cobrar en las urnas. Bueno, pareciera hasta que Laida Sansores quiere perder elecciones en los próximos años. Y no es la única, porque así como han incorporado a Jorge Luis Lavalle, así incorporaron al de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y así incorporaron a Rommel Pacheco también. Ahí lo tienen en sus filas. Primero que porque Mario Delgado era el que los incluía. ¿Y ahora quiénes? Van a ser los gobernadores. Laida Sansores no tiene problema. Claudia Sheinbaum ya dijo que a los gobernadores que van saliendo ella los va a ir arropando en su gobierno. Pues muy bien. Pero ¿y la gente qué? La gente se va a quedar agachando la cabeza mientras ponen a estos presuntos delincuentes en la Secretaría de Economía. Es que de veras, háganme el reverendo favor, ni cómo ayudarles. Vayan a leer los comentarios, ahí está. La gente no respalda esto. Si esperan que la gente se quede callada porque bueno, que al cabo es el movimiento de la transformación y pues ni modo, ya se purificó, están equivocados. La gente no va a purificar a nadie, a ningún presunto delincuente y menos de esta calaña. Se equivocan si piensan que la gente se va a quedar callada y que va a salir a votar igualito que como lo ha hecho. Aquí está la advertencia de la gente. Dice Joaquín Corona, váyanse con cuidado, Morena, porque el pueblo no es tonto. El pueblo pone y el pueblo quita. Y que no se les olvide que el pueblo está bien politizado. A diferencia de lo que creen los prianistas, las y los mexicanos no son ni maiciados, ni están manipulados, ni le están rindiendo pleitesía a ningún mesías. A nadie. Que no se vayan con la finta los gobernadores de Morena. Que no se vayan con la finta los legisladores tampoco. Porque la gente está demasiado politizada como para caer en esta clase de artimañas y querer tragar sapos. Miren, a la gente se cansó de tragar sapos con los gobiernos del PRI y del PAN. La gente se cansó de tener que agachar la cabeza mientras ponían una y otra vez a los mismos para seguir robando. Si quieren a gente con experiencia en desvío de recursos, en soborno, en delincuencia organizada, pues díganlo. Y la gente los va a mandar juntitos derechito al basurero de la historia. Porque el pueblo está cansado, insisto, de tragar sapos con los gobiernos del PRI y del PAN. Y si esperan que lo siga haciendo, nada más porque representan al movimiento de la Cuarta Transformación, pues entonces tendrán que ser firmes con los ideales y con el proyecto de nación de la 4T. Porque una cosa es decirse que forman parte de, y otra cosa es que realmente lo sean y que realmente estén siguiendo ese proyecto de nación, esos valores, esos principios que están estipulados. La presidenta Claudia Sheinbaum me parece que por eso ha mandado el mensaje bastante claro. Cero impunidad en su gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que no va a haber impunidad. Y si los gobernadores están arropando presuntos delincuentes, pues lo menos que esperaríamos es que ahí se pongan con los ojos bien abiertos, porque el pueblo no va a perdonar este tipo de situaciones. Dicen, no más impunidad. Dicen también por acá, María Inés, muy cierto, ya es que no se les olvide que los mexicanos ya estamos cansados de todos los corruptos. Y justamente esa fue la razón por la que la gente mandó al basurero de la historia al PRI y al PAN juntitos. Se le abrieron las puertas a un nuevo movimiento para que pudieran defender al pueblo, para que pudieran otorgarle justicia, reivindicación. Y si se empiezan a querer hacer los listillos, pues déjenme decirles que el pueblo de México es todavía más listo que ustedes y no lo van a permitir. Así de simple y así de sencillo. Dice María Inés, no porque estén en el movimiento vamos a votar por corruptos. Ahí te encargo esa rata, Omar García Harfuch. Pues sí, queremos justicia, también dice Ángel Ortega. Y así lo dicen, No solamente la gente que está aquí en los comentarios, sino las redes sociales están desbordadas por este tema. Todos los simpatizantes de Morena que la derecha mexicana dice que son agachones, que son acarreados, que son maiciados, déjenme decirles que no. Se los he repetido en más de una ocasión. Se los he dicho.
La gente que apoya el movimiento de la transformación es gente de lucha, gente de trabajo, gente que no se sabe quedar callada, que si es necesario sabe salir a las calles, pero hacer manifestaciones de las buenas, no de esas de casas de campaña vacías como las de Frena, ni de las de la Marea Rosa en donde los domingos se van a pasear un ratito ahí en el Zócalo a dar la vuelta y luego ya se regresan a desayunar con aire acondicionado. No, que no se equivoquen. La gente que formó el movimiento de la transformación, que llevó a López Obrador a la presidencia, que acaba de llevar a Claudia Sheinbaum a la presidencia y que les acaba de dar la mayoría en el Congreso, es gente que sabe levantar la voz, que no se sabe quedar callada y se sabe defender ante los abusos de poder, ante los abusos de autoridad y que está bien politizada. Entonces, pónganse listos, porque aquí los únicos que salen perdiendo van a ser ustedes. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum estaba informando en la conferencia de prensa mañanera que ya se tomó la decisión de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se fuera durante algún tiempo a Sinaloa para garantizar la coordinación con la Sedena y la Marina. Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina. Y por ejemplo Baja California pues tiene su estrategia especial y tienen que participar de una u otra manera también las entidades de la República. La próxima semana vamos a tener reunión del Sistema Nacional de Seguridad, del secretariado, donde participan los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Y ahí vamos también a fortalecer esta estrategia que estamos llevando a cabo. Pero fue una muy buena acción la que se hizo ayer. Hay 2 detenciones y van a continuar la atención a las causas y la cero impunidad. Y es que justamente el día de ayer se hizo una detención histórica, un decomiso histórico y además detenciones en Sinaloa. Omar García Harfuch estará allá por algún tiempo para tratar de contener la violencia que se sigue viviendo en la entidad y que es, pues, evidentemente innegable. En más noticias, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostiene ante la presidenta Claudia Sheinbaum que estamos en una nueva era de desarrollo, de prosperidad compartida y en el sector privado, dijo, vivimos nuevos tiempos de visión con dimensión social. Ha iniciado esta semana una nueva era de desarrollo que se hará de caracterizar por impulsar la prosperidad compartida, haciendo un esfuerzo por disminuir la pobreza laboral y mejorar el salario y mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores puedan adquirir la canasta básica. Hoy celebramos el mínimo histórico en la tasa de desempleo de 2.48. Esto es para demostrar la sensibilidad que tiene hoy el sector empresarial. Pues sí, el sector empresarial sigue apoyando y respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum para mala suerte de la oposición, de la derecha mexicana, que dice que el próximo año va a decaer la economía, que no va a haber inversiones, que los empresarios le van a dar la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues nos queda claro que no. No solamente el sector empresarial ha estado respaldando constantemente a Claudia Sheinbaum y estamos hablando de empresarios importantes, empresarios de renombre que han sostenido su respaldo y apoyo a la presidenta a tal grado de que ya en más de una ocasión se han presentado en las conferencias de prensa mañaneras. Esto es un tremendo aterrizaje para la oposición. Cachetada con guante blanco a la derecha mexicana, a los prianistas acostumbrados a defender los intereses de esos empresarios antes que los del pueblo. Bueno, los empresarios, al parecer, la mayoría de ellos ya se dieron cuenta de que no van a cambiar las políticas de gobierno, que tendrán que enfocarse en que la prioridad será siempre el pueblo de México y así colaborar de la mano con el gobierno para que los beneficiados seamos todos y todas las mexicanos y no nada más unos cuantos, unos pequeñitos, como estaban acostumbrados a hacerlos los prianistas. ¿Se acuerdan ustedes del video que les puse hace un par de días en donde aparecía Salinas de Gortari? Salinas de Gortari, expresidente de México, apareció para quejarse, para decir que él era un desempleado porque alguien les había quitado las pensiones y que pues bueno, ahora estaba sin trabajo y sin pensión. Se los voy a poner. Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado.
Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas. Muy chistosito el expresidente. Bueno, ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ningún expresidente ha solicitado su pensión y si la pidiera no se la daríamos. Si quiere Carlos Salinas de Gortari una pensión, le dice la presidenta, pues que se venga a vivir a México y solicite su pensión del bienestar. Salinas y me dedico a la investigación. Su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque bueno, pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Con la pena, le dice la presidenta Claudia Sheinbaum, si se queja que no tiene pensión, pues puede solicitar su pensión del bienestar. Sin embargo, pues tendría que venirse a vivir aquí a México, cosa que no está dispuesto a hacer el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que ahora se queja de que a alguien les quitó su pensión millonaria. Bueno, parece que no habríamos tenido suficiente con las quejas de Vicente Fox diciendo que se había quedado sin nada. Como si no tuviéramos ya suficiente con Carlos Alarraqui solapando a Felipe Calderón diciendo que vive en un departamentito chiquito y que se traslada en bicicleta porque no tiene ni un 5. Ahora viene el expresidente Carlos Salinas de Gortari a decir que es que él también es un desempleado y además sin pensión por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Pobrecito, este señor que malbarató las empresas del Estado, este señor que le ofreció el país a los grandes empresarios, que enriqueció a 27 familias, las volvió millonarias, a 27 familias, mientras el pueblo de México quedaba hundido en la pobreza. Eso a nosotros no se nos olvida y por eso es que hoy está pobrecito y sin pensión el señor, seguramente regodeándose en la fortuna que se robó del pueblo de México. Y hablando de impresentables, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de Felipe Calderón en la conferencia de prensa mañanera. Felipe Calderón, pues porque no quiere, porque mire, les podría decir que me llamo el calderonista, por la guerra contra el narco, no quiere que España le pida perdón a México. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló y dijo, bueno, pues ¿qué se puede esperar de Felipe Calderón? Con tanta soberbia, debería empezar él a pedirle disculpas a los mexicanos por su fallida estrategia de seguridad. Lo puso en su lugar bien y bonito la presidenta Claudia Sheinbaum. Por la guerra contra el narco. Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos. Y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón, del presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum puso en su lugar al expresidente de México, Felipe Calderón, también a Salinas de Gortari y además aprovechó para recordarle a España que nos debe una disculpa a las y los mexicanos. Cachetada con guante blanco gracias a la política salarial del gobierno de México, pues ya salieron de la pobreza 8.5 millones de mexicanos desde el 2018.
Los trabajadores con salarios más bajos han duplicado sus ingresos y la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo un 29% de acuerdo a lo que platicó la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en su conferencia. Y como si eso no fuera suficiente, se anunció que viene ya un incremento salarial del 12% a partir del 1 de enero del 2025. El secretario del Trabajo informó que por consenso unánime el salario será de 472 pesos diarios, 419 en la zona libre de la frontera. En 2018, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el salario mínimo era de 118 pesos. Ahora será de 278 pesos. Ha aumentado en 160 pesos y su poder adquisitivo ha crecido en 135%, y eso es algo que no pueden presumir los opositores y que hoy los tiene pues llorando por todos los rincones, haciendo berrinches, maroma y teatro, porque pues no hay manera de defenderse mientras ellos argumentaban que no se podía subir el salario mínimo. Ya dejaron su like, noticiosos, ya se reportaron desde dónde me están viendo, escríbanmelo aquí en los comentarios y por supuesto dejen su Yassi like aquí en los comentarios, en YouTube, en Facebook, los estoy leyendo como siempre. Dice Guadalupe Camacho a Salinas de Gortari que lo mantengan los banqueros a los que él mismo hizo millonario. Pues sí, así debería de ser. Mi champotón 865, dice Miguel Ángel Sánchez, muchísimas gracias. Jenny Vázquez, Ángel Ortega, gracias por acompañarme en la moderación. También en Facebook, dicen información interesante, Ángel José, Lenin Martínez, prianistas carroñeros, no saben ni por dónde les va a caer el fregadazo. Están sin brújula en alta mar, completamente perdidos. Saludos Lupita, hasta Piedras Negras, también muchísimas gracias. Los prianistas, los peores enemigos del pueblo, dice Ángel José también en Facebook. Y bueno, síganme dejando sus comentarios y los invito, noticiosos, a que vayan a seguirme a través de mi otra página de YouTube. Ya la conocen algunos no la conocen. Se llama Notillas Política. Miren, aquí se las voy a poner para que la puedan ver. Notillas Política, y les voy a poner a compartir incluso el link para que se vayan directo a seguirme allá, porque nos vamos a enlazar en unos minutitos directamente para platicar nada más y nada menos que de esto. Ciro Gómez Leiva se puso fúrico completamente en vivo en su programa en contra de Pigmenio Ibarra, empezó a gritonear, empezó a levantar las manos, a alzar la voz. Bueno, si Ciro Gómez Leiva hubiera estado en el estudio, poco le faltaría para haberse querido agarrar a golpes con Epigmenio Ibarra. Afortunadamente, pues están a kilómetros de distancia, ¿no? Pero enfureció Ciro Gómez Leiva, yo creo que como pocas veces lo hemos visto, ¿eh? Y te pido que la respondas. Primero, ¿a qué atributo? Responde. Responsable de lo que escribí. De esto vamos a estar hablando aquí en Notillas Políticas, así es que te invito a que vayas, te suscribas, porque tenemos todavía mucha información que dar en esta mañana. En esta mañana han surgido noticias bastante interesantes de mucha relevancia a nivel nacional. Están llegando en este momento además los padres de los 43 normalistas en Ayotzinapa a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta. Vamos a estar hablando también de ese tema que ya está ocurriendo en estos momentos, entre otras cosas pendientes de la conferencia de prensa mañanera, la reunión que anda presumiendo nada más y nada menos Ricardo Salinas Pliego, miren con quién, con Javier Milei de allá de Argentina. Es lo único que les ha quedado por presumir a estos personajes, así es que yo los voy a estar viendo y los voy a estar esperando en Notillas Política para compartirles esto y mucho más información. Noticiosos, no se vayan sin dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Yasira Handal. Ahorita nos vemos. Bye bye.